Hola a todos. Vamos a sumergirnos en un tema clave, los trastornos del estado de ánimo. La idea es darles un resumen clínico súper práctico, que realmente puedan usar en su día a día como profesionales de la salud. Ok, ¿cuál es nuestro plan de vuelo para hoy? Son 5 puntos esenciales. Primero, sentamos las bases con los conceptos clave. Después, nos metemos de lleno en el síndrome depresivo y luego en el espectro maníaco y bipolar. De ahí pasamos a un tema que no podemos ignorar, cómo evaluar el riesgo suicida. Y cerramos con las herramientas que tenemos, o sea, nuestro arsenal terapéutico. Bueno, para empezar, como en todo, tenemos que hablar el mismo idioma, ¿cierto? Así que vamos a poner las cartas sobre la mesa con los conceptos más básicos y fundamentales. A ver, primer concepto, humor. Y no estamos hablando de chistes. Pensemos en el humor como el clima emocional de fondo de una persona. Es ese estado anímico que se mantiene por un buen tiempo, ¿saben? Semanas, incluso meses. Es, por así decirlo, la estación del año en la que vive el paciente. Perfecto. Y si el humor es la estación, entonces el afecto es el tiempo de hoy, de este preciso momento. Es lo que vemos, la expresión externa de la emoción que la persona nos muestra. A veces concuerda con el humor, un día soleado en verano, pero otras veces no. Y eso, como clínicos, es una pista muy importante. Y aquí, fíjense, está la base de todo. Toda la complejidad de estos trastornos se arma sobre dos pilares, dos grandes síndromes. Por un lado tenemos el polo depresivo y por el otro el polo maníaco. Sus mezclas, sus combinaciones y sus matices son los que van a definir todo el espectro que vamos a explorar. Muy bien, vamos a la segunda parte. Ahora sí nos vamos a meter de lleno a desmenuzar el síndrome depresivo. Cómo se ve, cómo se clasifica y, lo más importante, cómo llegamos a un diagnóstico certero. Para poder hablar de un síndrome depresivo, hay dos reglas de oro, y son inamovibles. La primera, el tiempo. Los síntomas tienen que estar ahí, presentes, por lo menos durante 2 semanas. Y la segunda, y esto es clave, necesitamos obligatoriamente al menos uno de estos dos síntomas centrales. O un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, o la famosa anedonia, es decir, esa pérdida de interés o de placer en cosas que antes sí le gustaban. Sin uno de estos dos, no podemos hacer el diagnóstico. Es importantísimo entender que la depresión no es solo estar triste, no, afecta a la persona por completo. En lo anímico, claro, está la tristeza, pero ojo, también la irritabilidad, sobre todo en adolescentes. En lo somático, el cuerpo habla. Problemas de sueño, como el despertar precoz, cambios en el peso, en el apetito. El pensamiento se vuelve oscuro, con una visión súper negativa, ideas de culpa y, por supuesto, ideas suicidas. Y en la conducta, la concentración se va por la ventana y aparece un enlentecimiento psicomotor como si todo costara el doble de esfuerzo. Ahora, una distinción crucial. ¿Estamos ante una depresión unipolar, o sea, solo episodios de bajón? ¿O es en realidad la cara depresiva de un trastorno bipolar? Y se preguntarán, ¿por qué es tan importante? Pues por el riesgo. La depresión bipolar tiene un riesgo mucho pero mucho más alto de psicosis y sobre todo de suicidio. Un diagnóstico errado aquí puede tener consecuencias muy graves. Y hablando de riesgo, miren este número. 15%. Esta no es una estadística más, es la tasa de mortalidad por suicidio en pacientes con depresión mayor que no reciben tratamiento. Es una cifra brutal que nos recuerda que la depresión, si no se trata, es una enfermedad potencialmente mortal. Bueno, ya vimos el polo bajo, ahora vamos al otro extremo. En esta tercera parte nos toca explorar el espectro maníaco, que es la pieza clave para entender el trastorno bipolar. La manía es, literal, la otra cara de la moneda de la depresión. El ánimo no está bajo, está por las nubes, eufórico o súper irritable. Y esto dura más de una semana. La persona tiene una autoestima infladísima, una grandiosidad que no es real. Y algo muy característico, casi no duermen, pero se sienten con una energía inagotable. Hablan sin parar, a 1000 por hora, con lo que llamamos fuga de ideas. Y lo más peligroso, se meten en actividades de alto riesgo sin medir las consecuencias, como compras compulsivas o negocios absurdos. Ok, aquí hay que ser muy finos. ¿Es manía o hipomanía? La hipomanía es como una versión light de la manía. La intensidad es menor, dura menos tiempo, mínimo 4 días, y súper importante, no causa un desastre en la vida de la persona. Además, por definición, en la hipomanía nunca hay psicosis y no se necesita hospitalización. La manía, en cambio, es grave,
incapacitante, dura al menos una semana y muy seguido termina en ingreso hospitalario. Y esta diferencia es la que nos define los dos tipos principales de trastorno bipolar. Es simple. ¿Hubo al menos un episodio de manía completa? Entonces es un trastorno bipolar tipo 1. En cambio, si la persona ha tenido al menos un episodio de hipomanía y además un episodio depresivo mayor, entonces hablamos de un trastorno bipolar tipo 2. Y ahora llegamos a un punto que es quizás una de las mayores responsabilidades en nuestra práctica clínica, la evaluación del riesgo suicida. Como ya vimos, es la principal causa de muerte en psiquiatría, así que hay que tomárselo muy en serio. Para evaluar este riesgo, no nos basamos en una sola cosa, sino en un conjunto de factores. Demográficamente, el perfil de más alto riesgo suele ser un hombre de edad avanzada. Clínicamente, las alarmas se encienden si la depresión tiene psicosis o si hay comorbilidad con alcoholismo. Y socialmente, el aislamiento, la falta de trabajo, una separación reciente, todo suma. Y un punto práctico pero vital, ¿tiene acceso a medios letales? Y por favor, si se van a quedar con una sola cosa de esta sección, que sea esta. Hay un mito, un miedo terrible a preguntar directamente sobre ideas de suicidio, pensando que le vamos a dar la idea. Eso es falso. Toda la evidencia científica demuestra lo contrario. Preguntar no aumenta el riesgo. Preguntar salva vidas. Es nuestra obligación profesional abrir esa puerta y preguntar de forma clara y con empatía. Muy bien, ya entendimos el problema, ahora hablemos de las soluciones. Llegamos a la última sección, nuestro arsenal terapéutico, donde vamos a ver qué herramientas tenemos para tratar estos trastornos. Para un episodio depresivo mayor, seguimos un plan paso a paso. Paso 1, evaluar la gravedad. Paso 2, empezamos con la primera línea, que suelen ser los antidepresivos ISRS o la psicoterapia. Paso 3, ¿no hay respuesta después de unas 8 semanas? Bueno, hay que cambiar la estrategia, cambiar de fármaco, combinar, potenciar. Y el paso 4, para los casos más graves hay que considerar opciones más intensivas, como el ingreso hospitalario o la terapia electroconvulsiva. Ojo, porque en el trastorno bipolar la estrategia cambia radicalmente. Aquí el pilar, la base del tratamiento, son los estabilizadores del ánimo. Fármacos como el litio, el valproato, la carbamazepina, su función es mantener el ánimo estable y prevenir las recaídas. Hablemos del litio, el gold standard. Miren ese rango, 0.6 a 1.2 milequivalentes por litro. Esa es de su ventana terapéutica. Es súper estrecha. Si estás por debajo no sirve. Si te pasas, es tóxico. Por eso es absolutamente indispensable hacer controles de sus niveles en sangre de forma periódica. Y esto nos lleva a un punto crítico, las interacciones. Hay que tener muchísimo cuidado. Medicamentos súper comunes como ciertos diuréticos, la mayoría de los antiinflamatorios como el ibuprofeno o algunos antihipertensivos, todos ellos pueden hacer que los niveles de litio se disparen. Incluso una dieta muy baja en sal puede hacerlo. Es vital educar al paciente sobre esto. Y un repaso rápido de los antidepresivos. Los ISRS son la primera opción por seguridad. Otros, como los tricíclicos, son eficaces pero tienen más efectos secundarios. Pero lo más importante que siempre hay que explicar es la latencia de acción. El efecto no es mágico, no es de un día para otro. Tarda de 4 a 6 semanas en empezar a notarse de verdad. Y para cerrar, les dejo una pregunta que cambia la perspectiva. ¿Cuándo pensamos en la terapia electroconvulsiva, o TEC? Lejos de ser el último recurso, es un tratamiento de primera línea en situaciones muy graves. Un riesgo de suicidio inminente, psicosis severa, catatonia, o cuando los fármacos simplemente no funcionan. Es una herramienta moderna, segura y que en el paciente adecuado puede salvar una vida.